Listo. Entonces, de entrada me gustaría iniciar agradeciéndole a todas las personas que se conectaron ahorita a la reunión. Digamos que la primera reunión del grupo, pues siempre es bastante agradable ver que se conecten tantas personas. Igualmente agradecerle a la doctora Zaira Rojas que nos estuvo acompañando y dirigiendo para la realización de esta charla. Entonces, junto con Paula, que aquí está acompañándome, Hola, buenas noches. y yo, ambos estudiantes de octavo semestre, vamos a hablarles de enfermedad febril en el trópico. Vamos a ver cuáles son los primeros pasos en un terreno incierto. El contenido que veremos que Colombia es un país endémico para muchas enfermedades y muchas etiologías de la fiebre. Entre estas hablaremos del dengue, malaria, fiebre amarilla, leptospirosis, las hepatitis, fiebre tifoidea, chikungunya, Zika, Chagas y algunas conclusiones. Bueno, ya para dar inicio a esta exposición, pues vamos a entender, pásala Santi, porfa, que la enfermedad febril consiste en un síndrome clínico caracterizado por la elevación de la temperatura corporal mayor a los 38 grados centígrados. Para utilidad de esta presentación vamos a enfocarnos principalmente en el cuadro agudo. Entonces, cuando nos vamos a enfrentar a un paciente en el servicio de urgencias que va a presentar como motivo de consulta fiebre, vamos a hacer una clasificación rápida, lo que nos va a permitir pues hacer un abordaje temprano y bastante bien orientados a las posibles sospechas diagnósticas que vamos a tener de acuerdo a la duración, contexto epidemiológico y gravedad. Es decir, en cuanto a la duración, la aguda vamos a definir lo que tiene un curso menor a los 7 días y esto va a tener una etiología de tipo bacteriano viral. En cuanto a la subaguda, ya hay un transcurso del tiempo entre los 7 y 14 días y vamos a empezar a sospechar de algunas enfermedades tropicales muy específicas, como puede ser la leptospirosis. Y en cuanto a la crónica, que va a ser mayor a los 14 días, vamos a tener enfermedades que tienen un curso mucho más prolongado, como puede ser la tuberculosis, brucelosis, algunas etiologías de malignidad como el cáncer, o incluso podemos llegar a instaurar un diagnóstico de síndrome de fiebre de origen desconocido en el que la presentación clínica no es clara. En cuanto al contexto epidemiológico, como ya lo estaba diciendo Santi en la introducción, estamos en un país que es endémico para enfermedades tropicales, por lo cual es bastante relevante que como médicos en formación estemos en contexto de las enfermedades a las que nos podemos enfrentar. Adicionalmente, hay que tener en cuenta los antecedentes de viajes de los pacientes y del mismo modo enfrentarnos y definir si estamos con un paciente inmunocomprometido o inmunocompetente. Adicionalmente, el paciente pues va a presentar fiebre, puede o no presentar alguna sintomatología adicional que nos va a permitir identificarlo como complicado o no complicado. Esto que se define básicamente la estabilidad hemodinámica y los signos vitales en el que esté el paciente. Entonces, nuestro reto como médicos en el servicio de urgencias va a ser básicamente identificar la causa, clasificarlo, establecer la gravedad del paciente y tratarla de la mejor forma posible. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar a los pacientes? Como siempre lo tenemos que hacer con una historia clínica completa. Sin embargo, hay algunos puntos específicos en los que tenemos que hacer bastante énfasis para hacer una mejor orientación diagnóstica. Entonces, primero que todo, en cuanto a la anamnesis, hay que indagar bastante en cuanto al inicio de esta fiebre y qué patrón tiene. Es decir, es intermitente, es constante, tiene aparición únicamente en las noches, es vespertina, aumenta progresivamente la temperatura a lo largo de los días. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La sintomatología asociada al cuadro febril, la exposición epidemiológica, ya sea por el lugar en el que vive el paciente o por viajes recientes, y los antecedentes que nos va a permitir también entender la susceptibilidad del paciente. En cuanto al examen físico, es importante establecer el estado hemodinámico del paciente a través de signos vitales e identificación de los principales signos de alarma. ¿Esto qué quiere decir? Entender el compromiso de los diferentes sistemas del cuerpo, ya sean alteraciones neurológicas a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel hematológico y también en cuanto a la relación de líquidos que hay en el organismo. Entonces, ¿qué paraclínicos vamos a solicitar? Todo orientado de acuerdo a la presentación clínica del paciente. Entonces, usualmente podemos solicitar por protocolo un hemograma. Sin embargo, imágenes sí es importante orientado de acuerdo a la sintomatología del paciente, si es gastrointestinal, si es neurológico, si es respiratorio, orientar qué imagen sería más útil. Y lo mismo en cuanto a los cultivos cuando estamos sospechando de un cuadro infeccioso. En cuanto al abordaje inicial, súper importante hacer una evaluación primaria y secundaria
indagar por todo lo que ya hablamos de antecedentes, un manejo sintomático, estabilización del paciente, estabilización también partiendo mucho del área de hidratación o el estado hemodinámico del paciente, iniciar antibiótico terapia si estamos ante una sospecha de un foco infeccioso, incluso sepsis, hacer un control del foco y si es necesario llegar a hacer un aislamiento preventivo. Entonces, ya que tenemos en cuenta como todos los aspectos que tenemos que preguntarle al paciente cuando se presenta con fiebre al servicio de urgencias, es también importante entender la relevancia de esto cuando entendemos que Colombia es un país endémico para las enfermedades tropicales, ya que se encuentra ubicado sobre la línea del Ecuador y tiene un clima predominantemente tropical. Adicionalmente, Colombia cuenta con factores geográficos que lo hacen más predisponente a este tipo de enfermedades como la alta humedad, una temperatura constante a lo largo del territorio nacional, precipitaciones abundantes y cambios climáticos de forma cíclica, que son el fenómeno del niño y del fenómeno de la niña. Adicionalmente a eso hay que entender que dentro del país no hay un adecuado manejo de las fuentes hídricas, lo cual obliga a las personas a hacer un almacenamiento doméstico del agua con malas condiciones de higiene. Y este es uno de los factores más importantes para favorecer la presencia de factores de poblaciones de vectores que van a diseminar estas mismas enfermedades. Y pues ya teniendo en cuenta todo esto, es que vamos a dar paso a pues hablar cada una de las enfermedades en las que tenemos que tener bastante clara la clínica y el manejo primario cuando nos enfrentemos a los pacientes. Listo. Entonces partiremos de entrada con el dengue, una enfermedad viral muy común aquí en Colombia. Veremos que somos un país endémico para esta enfermedad, transmitida por el vector el Aedes aegypti. Este se va a encontrar principalmente en zonas que estén por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y esto corresponde aproximadamente al 90% de nuestro territorio nacional. Entonces ya de entrada tenemos un gran factor de riesgo para el dengue. Va a tener un periodo de incubación de entre 3 a 14 días con un promedio de 7 y su epidemiología en el 2023 veremos que su incidencia fue de 387 casos por cada 100.000 habitantes y la letalidad reportada fue de 0,09%. Dentro de las zonas más afectadas está el Amazonas, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Guajira, Meta, Nariño, norte de Santander y Sucre. Dentro de la presentación clínica vamos a diferenciar tres etapas principalmente. La primera de ellas va a ser la etapa febril, en la cual es importante tener en cuenta aquí dos clasificaciones. La primera de ellas va a ser el dengue sin signos de alarma, en el cual pues hablamos de una fiebre de 2 a 7 días asociada a síntomas inespecíficos. Aquí es donde encontramos, donde eh, casi que en la gran mayoría de casos hablamos de la triada del dengue, la cual va a estar dada por fiebre, asociada a dolor retroocular y rash cutáneo. Digamos que aquí las manifestaciones más comunes van a ser máculas, pueden haber también petequias, lesiones purpúricas, por ejemplo, y también se va a asociar a otros síntomas, digamos que no solo es lo que encontramos en la triada, sino pueden haber otros síntomas, como puede ser mialgias, artralgias, leucopenia, náuseas y vómito, por ejemplo. Aquí es importante que además de esto, se pueden asociar a estos síntomas síntomas que nos hablen de signos de alarma. Entre estos encontramos dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, acumulación de líquidos, sangrado en mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa que se encuentre que sea mayor de 2 centímetros y una caída abrupta tanto de la temperatura como de las plaquetas. Listo. Pasando esta, puede llegar al paciente a una etapa crítica, la cual va a estar marcada por una extravasación de plasma a los tejidos. Es importante tenerla en cuenta ya que puede llevar el paciente a choque y puede aumentar el desenlace mortal. Si no se desarrolla esta o el paciente supera esta etapa, pasamos a una etapa de recuperación, en la cual va a haber una mejoría clínica del paciente, se va a eliminar el exceso de líquido y aunque el paciente se encuentre en una etapa de recuperación, puede permanecer adinámico, psíquico o con exantema tardío. Aquí casi que a manera de resumen, lo mencionaba previamente, la historia natural de la enfermedad. Veremos cómo en el curso agudo en el que se hace la etapa febril va a haber un aumento en la viremia y aproximadamente en el quinto día de la enfermedad va a haber un aumento de la IgM, la cual vamos a utilizar para su diagnóstico. Igualmente, cambios de laboratorio va a ser el aumento del hematocrito dado por el aumento eh,
Bueno, debido a la extravasación del plasma, lo cual genera hemoconcentración, que nos eleva el hematocrito, y va a haber también un descenso abrupto de las plaquetas, lo cual puede llevar a choque hemorrágico y posteriormente a falla orgánica, lo cual es característico de esta etapa crítica. Igualmente con la temperatura, tener en cuenta que en la etapa febril va a haber un aumento muy marcado y esa caída abrupta de la temperatura es bueno, es una señal o un signo de alarma que nos habla de que el paciente puede estar cursando por una etapa crítica. Hablando del manejo, a grandes rasgos vamos a hablar de que es sintomático y de soporte, donde vamos a tener especial precaución a los signos de bajo gasto, sangrado o compromiso sistémico. En estos pacientes donde no haya signos de alarma y no haya ningún factor importante o de riesgo, vamos a dar manejo con acetaminofén, principal precaución en el manejo con el resto de otros AINES, ya que recordemos hay un alto riesgo de hemorragia, entonces de entrada estos pacientes los manejamos con acetaminofén. Y el manejo de líquidos va a ser de 60 mililitros por kilogramo día, preferiblemente por vía oral. A este paciente se le tiene que igualmente hacer seguimiento y tener mucha precaución de los signos de alarma. Ahora, en pacientes con comorbilidades que sean menores de 5 años, embarazadas, mayores de 65 años o con riesgo social sin signos de alarma, se deben manejar de manera intrahospitalaria, preferiblemente en la unidad de cuidados intermedios, y vamos a dar manejo de líquidos. ¿Qué es lo que nos habla aquí en cuanto al manejo de líquidos? Veremos que se tiene que dar un manejo inmediato en esa primera hora, se tiene que garantizar manejo con bolos de 10 mililitros kilo intravenoso con solución salina al 0,9, digamos que aquí la recomendación es que sean cristaloides en general, y ahora, una vez le damos ese manejo en la primera hora, podemos tomar dos conductas. Aquí lo más importante es reevaluar al paciente, ver cómo se siguen los signos, ver cómo persisten los síntomas clínicos, igualmente monitorizar el hematocrito. Y con esto podemos ver y tomar dos conductas. Si el paciente no mejora, si no hay una mejoría en los signos de alarma, si el hematocrito sigue igual y persiste, se puede repetir el mismo esquema con bolos de 10 mililitros por kilo intravenoso con solución salina, perdón. Ahora, el máximo que podemos llevar a este paciente mediante manejo con líquidos va a ser de 20 bolos de 20 mililitros por kilo. Ahora, si el paciente durante la primera hora y en el manejo con líquidos mejora, es decir, mejoran los signos vitales, disminuye el hematocrito, tiene una diuresis mayor a 1 mililitro por kilogramo hora, en estos pacientes vamos a disminuir el aporte de líquidos. Vamos ahora a dar de 5 a 7 mililitros por kilogramo hora durante 2 a 4 horas más. Si persiste la mejoría, vamos a dar de 3 a 5 mililitros por kilogramo hora por 2 a 4 horas más. Si aún sigue mejorando, que es lo ideal, vamos a dar de 2 a 3 mililitros por kilogramo hora durante 24 a 48 horas más. Y lo ideal es que este paciente le podamos dar salida una vez ya haya mejoría completa y que tolere por completo la vía oral para continuar la rehidratación. Listo, ya pasando pues a la segunda enfermedad más prevalente, encontramos la malaria, que consiste en una infección parasitaria causada por el protozoo del género Plasmodium, que es transmitido por el vector hembra del Anopheles en las distintas especies. El P. vivax se tiene una prevalencia en Colombia entre el 65 y 70% de los casos totales, P. falciparum que va del 25 al 30% y P. ovale que aunque en Colombia no se ha encontrado, es bastante común en poblaciones africanas. ¿Qué más podemos adicionar en cuanto a la epidemiología? Que la alta prevalencia se encuentra en zonas altamente tropicales como Amazonas, Orinoquía, Chocó, Urabá, la costa pacífica, y en cuanto a costa Caribe, hay una alta población y alta prevalencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué importancia tiene también la epidemiología? Está asociada a la mortalidad, ya que pues la especie P. falciparum tiene una altísima mortalidad, alrededor de el 40 al 60%, cuando el paciente se presenta al servicio de urgencias ya con una sintomatología grave. Esta alta prevalencia de mortalidad ocurre principalmente en las primeras 24 a 48 horas del curso de la enfermedad. Entonces, para adicionar la parte de epidemiología, este es un reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud en el que se hizo un estudio entre el 2019 y el 2025, en la imagen que encuentran a su izquierda, en el que se estudió que las tres
departamentos con mayor prevalencia de casos de malaria es el Chocó, Antioquia y Nariño. Sin embargo, el dato más como importante y relevante de la tabla es que en el Chocó se presentaron más de 18.000 casos en el 2024. Al lado de este hay un mapa de color en lo que lleva hasta la semana epidemiológica número 15 del año en curso, en el que se identifica a través de mapa de color los principales municipios con el mayor reporte de casos. Y pues acá es importante identificar que las tres poblaciones más importantes se encuentran en Vaupés, Antioquia y el Chocó, y que las poblaciones en blanco se encuentran sin reporte. Entonces es también relevante identificar que de acuerdo a los determinantes sociales hay poblaciones que por el pobre acceso a la salud no pueden hacer un adecuado reporte. En la imagen que está a su derecha es un estudio que se realizó entre 2016 y 2025, en el que se evaluó respecto al total de datos en qué especies se encontraban más las infecciones. En cuanto a las poblaciones por infección mixta, se identificó pues en las gráficas con una línea verde. Para la de P. vivax se encuentra identificado en línea roja y para P. falciparum en línea azul, por lo cual podemos decir que el foco del Pacífico es de P. falciparum y como ya lo habíamos dicho, es la especie que presenta mayor tasa de mortalidad. En cuanto pues el foco de Urabá, Amazonía, Orinoquía y la frontera colombo-venezolana se encuentra mayoritariamente la población de la especie de P. vivax, por lo cual pues hay una reducción bastante notoria en cuanto a la mortalidad de los pacientes. En cuanto a la presentación clínica, podemos dividirla en no complicada y complicada, siendo la presentación típica, pues una fiebre que puede ser tanto continua como intermitente, esta puede variar de paciente en paciente, que se acompaña usualmente de escalofríos intensos y paroxísticos, una cefalea intensa de localización no generalizada, una sudoración profusa, tanto diurna como nocturna, sintomatología gastrointestinal, principalmente náuseas, vómito y dolor abdominal, acompañado de mala tolerancia a la vía oral y también se acompaña de dolor a nivel de mialgias y artralgias. En cuanto a la presentación clínica complicada o los signos de alarma que tenemos que evaluar en el paciente que tenga alta sospecha de malaria, vamos a tener las alteraciones neurológicas que van desde los signos de debilidad extrema, alteración del estado de conciencia o crisis convulsivas. En cuanto a signos de dificultad respiratoria, es importante identificar los de la población pediátrica a diferencia de los de población adulta. También es importante, y lo mencionaba bastante en cuanto el cuadro anterior es bastante notorio y relevante cuando el paciente hace una variación extrema de temperatura, lo cual es bastante sugestivo de ese curso de un cuadro no complicado a un cuadro complicado. También es importante evaluar el estado de deshidratación del paciente, si el paciente cursa también un sangrado espontáneo, una ictericia severa, hematuria, y también en cuanto a las paraclínicos de diagnóstico, si se logra identificar una hiperparasitemia, que se encuentra identificada como mayor a 50.000 formas parasitarias por mililitro de sangre, ya sea en P. falciparum o en P. vivax. Y pues también tener como bastante atención en poblaciones como gestantes, niños y viajeros no inmunizados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico y tratamiento? Básicamente diagnóstico, la primera forma que tenemos de diagnosticarlos por gota gruesa, sin embargo, usualmente las primeras pruebas suelen ser negativas, por lo cual se recomienda en las primeras 12 a 24 horas posteriores a la primera prueba, repetir la prueba si esta sale menor a 100 parásitos o es netamente negativa. ¿Qué otras alternativas tenemos? El frotis periférico, que básicamente nos va a permitir ver el parásito en cualquiera de sus formas de su estado biológico y también los antígenos parasitarios que tienen un pequeño inconveniente y es que tienen baja sensibilidad cuando las concentraciones de formas parasitarias son menores a 500 para P. falciparum y menores a 5.000 cuando son de infecciones por P. vivax. En cuanto al manejo, básicamente lo mismo de siempre, identificar y activar la sospecha, hacer una buena búsqueda de los signos de alarmas, estabilización y monitorización, control de la sintomatología y hacer una adecuada toma de muestras para diagnosticar lo más pronto posible al paciente. Adicionalmente, en cuanto al manejo, que ya se divide en cuanto no complicada y complicada, vamos a hacer un uso de antimaláricos. Entonces, en cuanto a la no complicada, cuando tenemos una infección por PVIVAX, está indicada la cloroquina bioral 25 miligramos por kilo basal en 3 días. ¿Esto qué quiere decir o cómo vamos a dividir esta dosis? En el día 1 y día 2 de tratamiento vamos a darle
10 miligramos por kilo por día al paciente y el día 3 le vamos a dar únicamente 3 miligramos por kilo día. También otra alternativa que tenemos ahí es la primaquina vía oral, 0,25 miligramos por kilo por 14 días. Y cuando tenemos una infección por P. falciparum o mixta, es decir, simultáneamente P. falciparum y vivax, vamos a poder hacer uso de artemether lumenfantrina vía oral, que va a ser dosis por peso por 3 días. ¿De qué depende esto? Si el paciente es mayor a 2 meses y si pesa más de 35 kilogramos. Si este es el caso, el paciente tiene que hacer uso de 4 comprimidos cada 8 horas los primeros 2 días y se evalúa nuevamente a través de pruebas serológicos o paraclínicos para evaluar si es necesario mantener esa dosis por al menos 6 días o se puede reducir. En cuanto a la complicada, está indicado pues la vía ya intravenosa para hacer el tratamiento, que está el artesunato de 2,4 miligramos kilogramo el primer día cada 12 horas y de ahí en adelante, es decir, desde el día 2 cada 24 horas por 6 días. Y pues también súper importante en cuanto a la parte de complicada, hacer manejo de las complicaciones. Si el paciente está cursando por una hemorragia y ya está en cifras de anemia, hacer una adecuada transfusión, control del sangrado, ventilación mecánica, si ya la dificultad respiratoria ya es muy severa y no puede manejarse en un servicio de urgencias ni con medidas no invasivas de oxigenoterapia, también hacer un uso de vasopresores cuando el paciente ya está en un estado de hipotensión y adicionalmente manejo del shock cuando ya tenemos un paciente con sospecha de cuadro séptico. Listo. Pasando a la fiebre amarilla, veremos que este virus consta de dos ciclos. El primero de ellos va a ser uno urbano, cuyo principal vector va a ser el Aedes aegypti nuevamente, y el otro va a ser selvático, dado principalmente por Haemococcus y Sabebes. Este va a tener un periodo de incubación de entre 3 a 5 días y su epidemiología, veremos que entre el 2000 y el 2019 se confirmaron 215 casos de fiebre amarilla y desde el 2024 se han confirmado 109 casos con una letalidad del 40%. Es una letalidad bastante alta, incluso alguna literatura reporta que llega a cifras del 50%. Dentro de las zonas más afectadas encontramos el norte de Santander, Magdalena, Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vichada, Casanare y Santander. En cuanto a la presentación clínica, definiremos dos fases principalmente. La primera de ellas va a ser la fase inicial, la cual va a tener una duración promedio de 3 días y va a estar, bueno, vamos a ver síntomas inespecíficos, en los cuales encontramos fiebre, bradicardia, ictericia, dolor abdominal y hepatomegalia dolorosa a la palpación. Digamos que esta suele ser muy aguda, va a haber una remisión luego de 2 a 3 días. Sin embargo, el 15% de los pacientes infectados puede llegar a una fase tardía, la cual está caracterizada por un compromiso hepático y un déficit de los factores de la coagulación, que aquí es donde encontramos ese cuadro característico, el cual es más que nada sugestivo de fiebre amarilla, la cual va a ser un cuadro icterohemorrágico. Vamos a encontrar síntomas más sugestivos de fiebre amarilla, como la recrudescencia de la fiebre, aumento de la cefalea y mialgia, ictericia, sangrado, principalmente gastrointestinal, que puede llevar a oliguria, y signo de Faguet, que este se define como una fiebre con un ritmo cardíaco, el cual no es muy, que no se relaciona mucho con la fiebre, el cual está dado por fiebre y bradicardia. Dentro de las complicaciones podemos encontrar disfunción cardiovascular y deterioro de la función neurológica, lo cual puede llevar posteriormente a falla multiorgánica. En cuanto al abordaje, veremos que el diagnóstico se tiene que sospechar la fiebre amarilla en todo paciente que tenga fiebre, seguida de ictericia, que se encuentre en una zona de riesgo sin vacunación, que presente los síntomas descritos. Vamos a confirmar su diagnóstico mediante aislamiento del virus. Presencia de IgM en ese curso agudo va a tener una sensibilidad del 69% y especificidad del 100%. Y lesiones típicas en hígado, pero esto va a ser más que nada de anatomía patológica. El manejo, todo paciente con sospecha de fiebre amarilla se tiene que hospitalizar y se tiene que aislar. Es importante ya que si el paciente vuelve a ser picado por el vector, este va a poder transmitir la enfermedad a demás personas. Para la fiebre amarilla no hay un tratamiento específico, pero actualmente sí contamos con la vacunación, por lo que es un factor importante a tener en cuenta. El manejo va a ser sintomático y de prevención del choque y va a estar dado más que nada por acetaminofén y protección gástrica, principalmente mediante omeprazol intravenoso.
Bueno, en cuanto a la leptospirosis, se define como una zoonosis bacteriana que se genera por las espiroquetas del género Leptospiria, que es transmitida a través del contacto de piel y mucosas con aguas contaminadas, específicamente por heces y orina de animales como los roedores. El periodo de incubación consta de 10 días y en cuanto a la epidemiología, nuevamente encontramos la mayor prevalencia en la costa pacífica a nivel del Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. En cuanto a la región Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, y las zonas ribereñas asociadas a la Amazonía y la Orinoquía. Esta tiene dos variaciones en cuanto a la mortalidad, ya que en sus formas de presentación leves se estima que la mortalidad es menor al 5%. Sin embargo, cuando la presentación clínica es compleja, puede ascender desde el 15 al 40%. Respecto a la presentación clínica, esta consta de dos fases, siendo la primera desde de los 5 a los 10 días, en el que el paciente va a tener un cuadro febril autolimitado, en el que va nuevamente a presentar sintomatología inespecífica, que esta puede ser cefalea, escalofríos, episodios eméticos, mialgias y conjuntivitis. Adicionalmente acá, la población puede llegar a presentar presentaciones atípicas que se estima que ocurren entre el 5 y 10% de los pacientes que van a tener leptospirosis. Esta puede ser tipo ictérico, presentaciones hemorrágicas, insuficiencias hepáticas o renales, el síndrome pulmonar hemorrágico que consta de hemorragias alveolares de aparición súbita que usualmente se identifica a través de la hemoptisis del paciente y cualquier sintomatología sugestiva de shock. En cuanto a la segunda fase, ya pues vamos a encontrar algunas complicaciones como es el exantema, la aparición del exantema que es maculopapular eritematoso que usualmente inicia en el tronco y a nivel abdominal que se va diseminando lentamente hacia las extremidades, el cuello y la cara. La uveitis, que es la inflamación pues del área vascular que corresponde del ojo, y también hay que tener en cuenta si el paciente empieza a presentar signos meningios o signos sugestivos de neuroinfección, como puede ser alteración del estado de conciencia, cefalea persistente, fiebre que no se identifica otro foco asociado y cualquier otro tipo de signo meningio. En cuanto a hallazgos en paraclínicos es bastante inespecífico, igual que la presentación clínica de la enfermedad, por lo cual podemos llegar a encontrar bastantes variaciones a nivel de hemograma como leucocitosis, leucopenia. La función hepática sí es un poco más específica, ya que se eleva la bilirrubina a nivel de la bilirrubina directa, las transaminases tienen una elevación muy moderada y en cuanto a la función renal hay un aumento de la creatinina y la urea. Adicionalmente, asociado al síndrome hemorrágico pulmonar, usualmente se solicita como primera imagen una radiografía de tórax, en el que las lesiones que podemos llegar a encontrar son los infiltrados difusos de forma bilateral. En cuanto al diagnóstico, podemos hacer primero una tamización por IgM a través de una prueba ELISA, que pues tiene una dificultad y es que durante las 2 primeras semanas de cuadro va a tener una baja sensibilidad. Sin embargo, la confirmación del cuadro se hace a través de una prueba de microaglutinación que se tiene que hacer a través de títulos pareados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar una primera prueba apenas tengamos la sospecha diagnóstica del paciente y se tiene que realizar aproximadamente 7 días después de la toma de la primera muestra, nuevamente una prueba. Entonces, ¿cómo se va a definir este diagnóstico positivo? Cuando se encuentran títulos iguales o mayores de 1 en 200, se hace el diagnóstico y es importante también decir acá que cuando se encuentran títulos de 1 en 400, se van a correlacionar con casos fatales y con altísima mortalidad. Entonces, el manejo, la primera línea va a ser antibiótico terapia, que consta primero de amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas vía oral por 7 a 10 días. Esta es como la mejor medida que se le puede dar a población infantil y gestantes. Otra alternativa que tenemos es la penicilina sódica de 2 a 4 millones de unidades vía intravenosa cada 6 horas por 7 días. Y en caso de tener alergia, pues esta opción de las penicilinas, vamos a tener opción de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, que está altamente indicada para adultos, y también la tetraciclina de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Acá nuevamente es súper importante hacer manejo adecuado de las complicaciones. En la hemorragia alveolar, pues dar un soporte ventilatorio adecuado y está a consideración pues del médico tratante hacer uso o no de corticoides, ya que en la bibliografía no está completamente demostrado si hay una reducción en la mortalidad o los escenarios fatales asociados al
severa. Y en cuanto al shock, hacer un manejo adecuado del shock, principalmente con reanimación hídrica y vasopresores en caso de ser necesario. Listo. Pasando con la hepatitis A, veremos que es un virus cuya enfermedad va a ser autolimitada y no se cronifica. Esa va a ser una característica importante que la va a diferenciar de otros tipos de hepatitis. El periodo de incubación promedio es de 28 días y la transmisión va a ser por vía fecal oral. La epidemiología aquí en Colombia, en las distintas regiones, veremos que la incidencia por cada 100.000 habitantes predomina en Cali, seguido de Risaralda, Meta, Antioquia, Valle del Cauca, el norte de Santander, aquí Bogotá y Tolima. Dentro de los factores de riesgo para infección por hepatitis A podemos encontrar malas condiciones sanitarias, condición de pobreza, deficiencia en higiene personal, Qué consumo de pecado. alimentos contaminados, aquí hablamos Van a entrar como cuatro principalmente personas. alimentos agrícolas y ciertos tipos de mariscos, por ejemplo, ser hombre, ya que hay un aumento en la incidencia principalmente en pacientes masculinos de entre 20 a 30 años, entonces se considera un factor de riesgo, consumo de alimentos en establecimientos ambulantes y permanecer en establecimientos con población confinada. Aquí hablamos más que nada, por ejemplo, batallones o colegios donde puede haber brotes de hepatitis A. Dentro de las manifestaciones hablamos de dos fases, una fase preictérica dada por síntomas inespecíficos de aparición súbita, los cuales va a ser náuseas, vómito, anorexia, fiebre, malestar general y dolor abdominal. Seguida de esta encontramos ahora sí la fase ictérica, dada en el 40 a 70% de los pacientes, el cual se puede acompañar incluso con prurito. En el transcurso de esta puede haber bilirrubinuria y también puede haber acolia. Algo importante a tener en cuenta es que a medida que transcurre la fase ictérica o que aumentan los síntomas como la ictericia y el prurito, van a ir disminuyendo los síntomas de la fase preictérica. Es decir, estos síntomas iniciales van a ir disminuyendo. A nivel del examen físico, pues podemos encontrar ictericia en escleras y en piel y hepatomegalia aproximadamente en el 80% de los pacientes. Como veremos, tampoco son manifestaciones específicas, muy específicas, de la hepatitis A. El diagnóstico, veremos que de entrada se va a sospechar en pacientes con síntomas prodrómicos e ictericia con un aumento en la ALT. En ese curso agudo, veremos aquí en la historia de la enfermedad, se va a hacer más que nada la detección a través de la IgM cuando haya una manifestación de los síntomas. Si a pesar de esto, vamos a ver que en el transcurso ya más crónico y una vez se terminan las manifestaciones clínicas, va a persistir la elevación de la IgG, lo cual se va a asociar a una protección inmunológica. Aquí que es importante tener en cuenta, donde va a haber una mayor fase de viremia en estos pacientes, va a ser desde la segunda mitad del periodo de incubación del virus hasta la primera semana de la fase ictérica. Pasando a la hepatitis B, vamos a ver que esta ya se transmite de manera diferente, se va a transmitir por contacto de sangre o fluidos corporales. Su periodo de incubación oscila entre 30 y 180 días y va a cursar con una fase aguda, pero adicionalmente una fase crónica, que va a ser algo también característico de la hepatitis B. La epidemiología aquí en Colombia, en el primer semestre del 2023 se notificaron 1.194 casos, lo que representa un aumento del 0,92% respecto al 2022. Como mencionó Pau al inicio, nos vamos a centrar más que nada en ese curso agudo. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones? Un 30% de estos pacientes va a desarrollar hepatitis ictérica. Va a haber también un periodo prodrómico dado por anorexia, náuseas, ictericia y molestias en el hipocondrio derecho. Usualmente los síntomas van a desaparecer entre 1 a 3 meses y la edad de infección es un factor que nos va a predecir la cronicidad. Vamos a ver que si el paciente se contagia en etapa perinatal, va a haber un 90% de probabilidad. Pacientes que se contagien en la infancia, casi un 30%, y posterior a esto, aproximadamente un 6% de probabilidad de que esta infección desarrolle un curso crónico. Hallazgos en los laboratorios que podemos encontrar en esta fase aguda va a ser una elevación de la AST y ALT, principalmente a expensas de la ALT. La bilirrubina sérica puede ser normal, no todos los pacientes tienen que tener sí o sí hiperbilirrubinemia. El tiempo de la protrombina la podemos usar como un indicador de pronóstico e igualmente una elevación persistente de la ALT, los cuales nos van a indicar una progresión a la hepatitis crónica. Entonces, aquí, igualmente viendo la historia natural de la enfermedad,
¿Cuál va a ser su diagnóstico? En la fase aguda podemos ver, va a haber un aumento en el antígeno de superficie contra la hepatitis B, lo cual va a ser lo más característico en este curso, pero también va a haber un aumento del antígeno contra, pues el antígeno antinuclear contra la hepatitis B. Es importante tener en cuenta que en ese periodo de ventana va a ser el único marcador que se va a encontrar positivo. El manejo, tanto en la hepatitis A como en la hepatitis B, en su fase aguda, va a ser de alivio sintomático y de rehidratación. Listo, ahora pasando a la fiebre tifoidea. Esta es una enfermedad infecciosa generada por la bacteria Salmonella entera del serotipo TIFI que tiene una transmisión fecal-oral asociada al consumo de agua y alimentos contaminados. Este periodo de incubación depende de la dosificación, es decir, que oscila entre las 1 y 3 semanas. Y en cuanto a la epidemiología, vamos a identificar que la costa atlántica es el territorio nacional con mayor prevalencia de este tipo de enfermedad, seguido pues de la costa pacífica, la Orinoquía, el Chocó, Nariño, Bolívar, Córdoba, Magdalena y el departamento de Antioquia. También a identificar que las poblaciones más afectadas son las poblaciones jóvenes, siendo las primeras niños, adolescentes y adultos jóvenes. En cuanto a la presentación clínica, esta va a dividida en 4 fases y cada fase corresponde a una semana. Entonces, siendo así, la primera semana el paciente va a presentar una fiebre progresiva vespertina. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta mayoritariamente en la mañana cuando el paciente despierta y que a medida de que pasan los días la temperatura va a estar aumentando. Es decir, siempre va a presentar fiebre, pero puede haber un aumento aproximadamente de 2 grados cada día. Adicionalmente va a tener presentación con sintomatología sintomática, con sintomatología asociada a malestar general, es decir, astenia de dinamia, cefaleas, mialgias, anorexia, nuevamente el signo de Faller, que pues es la bradicardia relativa o esa disociación temperatura-pulso en el que se presenta en la enfermedad tanto la fiebre amarilla como la fiebre tifoidea. También el paciente puede llegar a presentar tos, dolor abdominal difuso y principalmente se localiza ese dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, por lo cual es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. En cuanto a la semana 2, la fiebre ya en cuanto a la progresión ya llegó como a su tope y va a estar de forma persistente. También el paciente va a estar con alteración del estado de conciencia, principalmente a nivel de somnolencia y estupor, que se entiende como un estado tifoideo. También va a tener una distensión abdominal y va a ser una aparición de manifestaciones dermatológicas que son las roceolas tifoideas, que son máculas rosadas que aparecen primero en tronco y se diseminan primero a las extremidades superiores, luego a las inferiores. Y seguido de esto, el paciente puede llegar a presentar hepatosplenomegalia. En cuanto a la semana 3, lo importante de acá es la identificación de las complicaciones que pueda llegar a tener el paciente. ¿Estas cuáles son? Perforación intestinal que puede desencadenar una hemorragia masiva intestinal bastante importante. También importante en cuanto a las alteraciones del estado de conciencia y cualquier manifestación neurológica que el paciente no esté cursando por una encefalopatía. También el compromiso cardiovascular a nivel de miocarditis, un shock séptico y también el paciente puede llegar a presentar una insuficiencia hepática o una lesión renal aguda. En cuanto a la semana 4, si se hizo un buen abordaje y el paciente pues no presentó tantas complicaciones o comorbilidades, puede llegar a tener una resolución lenta o también podemos llegar a tener el escenario de que el paciente muera por estas complicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto al diagnóstico? El gol estándar para hacer el diagnóstico, vamos a tener que hacer el hemocultivo a pesar de que su sensibilidad oscila entre el 40 y el 80%. Lo ideal de hacer este hemocultivo es que se realice antes de iniciar una antibiótico terapia. Sin embargo, cuando el paciente, su estado hemodinámico sea bastante malo o su presentación clínica ya sea complicada, no se debe retrasar el manejo oportuno, es decir, iniciar la antibiótico terapia con tal de tomar el hemocultivo. Entonces, se tiene que también evaluar según el estado del paciente si se puede hacer un hemocultivo temprano o no. En cuanto a las alternativas, se puede hacer a través de coprocultivo también, mielocultivo, aunque pues es mucho más complejo que un hemocultivo. Y también tenemos la posibilidad de hacer uso de serología cuando pues se identifica como positivo, cuando tenemos un título mayor o igual a 1/160 o cuando respecto a la primera prueba, la segunda va a haber un aumento cuádruple en cuanto a los títulos encontrados y esta segunda prueba se realiza entre los 7 a 10 días cuando pues se sugiere que hay una infección activa. En cuanto al manejo,
Pues lo mismo de siempre, las medidas generales de hidratación, sea vía oral de acuerdo a la tolerancia o vía intravenosa, si el paciente ya cuenta con una deshidratación severa, el control de la fiebre a través de antipiréticos, la vigilancia de los signos de perforación intestinal, ya sea a través de dolor abdominal súbito o cualquier alteración importante en los signos vitales como taquicardia e hipotensión. Y también súper importante cuando el paciente ya cursa con un sangrado gastrointestinal, hacer una adecuada estabilización hemodinámica y evaluar si hay algún tipo de necesidad quirúrgica o alguna medida adicional para hacer el manejo de este sangrado. En cuanto pues el manejo adicional que se tiene que hacer antibiótico, se divide también en cuanto a si el paciente cursa por un cuadro de leve a moderado o un cuadro severo. Cuando se trata de un cuadro leve, se está recomendada la ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días y la cefixima de 20 miligramos kilogramo día cuando pues está dividido cada 12 horas de 10 a 14 días nuevamente. En cuanto a los casos severos, ya tenemos que escalar el tratamiento a ceftriaxona de 2 gramos vía intravenosa al día o cefotaximina de 2 miligramos cada 8 horas. Adicionalmente, se puede hacer una alternativa con acitromicina 1 gramo vía oral el primer día y de ahí en adelante, es decir, del día 2 al día 6, hacer uso de 500 miligramos día. Y pues en caso de que la resistencia sea severa, es momento de considerar uso de carbapenémicos en casos severos. Listo. Pasando al chikungunya, veremos que este es un virus transmitido por la picadura del mosquito del género Aedes aegypti o Albopictus. Su periodo de incubación puede variar de entre 3 a 7 días. Y aquí algo importante a tener en cuenta es que el virus invade y se replica directamente en las articulaciones. Veremos más adelante que una de sus principales características van a ser las manifestaciones articulares. En el 2023 se notificaron 49 casos de chikungunya y la gran mayoría de los casos se concentran en la región andina, Caribe y Pacífica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, veremos que los signos y síntomas comienzan abruptamente con fiebre y malestar. La duración de la enfermedad aguda es bastante limitada y suele durar entre 7 a 10 días. Dentro de las manifestaciones, las podemos agrupar en tres grupos. La primera de ellas van a ser las articulares, en la cual la artralgia puede llegar a ser el primer síntoma aproximadamente en el 70% de los pacientes e igualmente se puede presentar artritis. Esto se presenta aproximadamente entre el 32 y 12% de los pacientes. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a estar asociado más que nada a una rigidez matutina y dolor intenso, la cual en muchos casos puede llevar incluso a la postración del paciente. Esta va a ser, en un inicio, va a afectar primero una o dos articulaciones y esta va a ser de carácter simétrico y bilateral. Una vez pase el tiempo, más o menos 24 a 48 horas, se va a propagar y va a comenzar a afectar articulaciones más proximales. Digamos que lo más común que llegue a afectar de entrada va a ser articulaciones de las manos, de las muñecas y de los tobillos. Y posteriormente se va a propagar hacia articulaciones proximales. Entonces va a tener un curso casi que distal a proximal. Igualmente, en estos pacientes puede haber un curso crónico, el cual puede durar incluso meses y años. Vamos a ver que las articulaciones que afecta aquí en esta gráfica van a ser diferentes. Las manifestaciones crónicas va a ser más que nada en las articulaciones distales y esa va a ser más como la principal diferencia del curso agudo. En cuanto a las afecciones dermatológicas, puede generar un exantema difuso en las cuales podemos encontrar erupción macular o maculopapular. Estas también pueden llegar a ser muy similares a las del dengue, entonces siempre tenerlo en cuenta como un diferencial. Va a iniciar en las extremidades y en el tronco y puede llegar a afectar el rostro, ser irregular y difuso. Otras de las manifestaciones adicionales es que puede cursar con fiebre de alto grado, aquí lo consideramos como una fiebre mayor a 39 grados centígrados, cefalea, mialgia, hinchazón facial, enrojecimiento ocular, linfopenia y trombocitopenia, esto va a estar más que nada en el 50% de los pacientes. Entonces, el diagnóstico se tiene que sospechar en pacientes con fiebre, que tengan poliartralgia y que adicionalmente se encuentre una exposición epidemiológica relevante. En el curso agudo, el diagnóstico se hace mediante la detección del ARN viral. Esto va a tener una mayor sensibilidad en los primeros 5 días. Posterior a esto, va a ir disminuyendo, por lo que se recomienda ahora pasar a la detección por IgM por ELISA directo.
Esta va a estar presente más que nada entre 1 a 12 días. Una vez pase este tiempo, ¿cuál va a ser nuestro principal marcador? Va a ser la IgG, la cual aparece después de 2 semanas del inicio de la sintomatología. Aquí el manejo igualmente va a ser sintomático y de soporte si llega a ser necesario. Aquí algo también importante que me gustaría que siempre se tenga en cuenta es que al ser va a tener un cuadro muy parecido con el dengue, por lo que de entrada lo más recomendado es dar manejo con acetaminofén. Una vez descartemos el dengue, podemos pasar a utilizar otro tipo de antiinflamatorios, ya que aquí no va a haber tanto riesgo de hemorragia como se presenta con el dengue. Entonces, por ejemplo, aquí las recomendaciones que se pueden usar es usar el naproxeno y la gran mayoría de pacientes van a resolver en el curso de un mes. Bueno, en cuanto al Zika, pues podemos identificarlo como un virus arbovirus del género Flavivirus que se transmite por el Aedes aegypti nuevamente, que este tipo de virus va a tener una transmisión vectorial, es decir, mediada por el mosquito, sexual, vertical, asociada pues a la gestación y parto, y transfusional, siendo esta pues ya la menos prevalente. En cuanto a la epidemiología, las zonas de mayor riesgo, nuevamente con las mismas características, zonas cálidas, húmedas y por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que pues va a ser en la región Caribe, Orinoquía, Amazonía, Valle del Cauca, Meta y los Santanderes. En cuanto a la población vulnerable, es súper importante identificar a las embarazadas, neonatos, pacientes inmunocomprometidos y los adultos mayores. En cuanto a la presentación clínica, hay una presentación clínica típica y algunos signos de alarma que son bastante claves de identificar. En cuanto a la típica, que la clasifica como una enfermedad de leve a moderada, vamos a llegar a tener leve presencia de fiebre o incluso ausente. No todos los pacientes puede que lleguen a presentar fiebre. Sin embargo, la manifestación más clara del Zika es un exantema maculopapular difuso de características pruriginosos de inicio súbito, nuevamente que inicia desde la zona del tórax y el abdomen, que se disemina a las extremidades superiores, seguido de las inferiores, y también va a presentar conjuntivitis no purulenta, artralgias y mialgias, que tienen un predominio en manos y pies, es decir, las articulaciones distales, y también vamos a tener una presentación de cefalea asociada a fotofobia y dolor retrocular, por lo cual es importante diferenciarlo de una cefalea primaria de características migrañosas. En cuanto a los signos de alarma, vamos a tener en cuenta alteraciones neurológicas principalmente, asociadas a la sensibilidad como pueden ser las parestesias o asociadas a la fuerza como puede ser la debilidad progresiva y ya la parte motora que puede manifestarse en forma de parálisis facial. En cuanto también la parte neurológica, es súper importante hacer una sospecha adecuada si el paciente está cursando por una neuroinfección, ya sea meningitis o encefalitis, también compromiso respiratorio mediado principalmente por disnea y cualquier tipo de compromiso hemodinámico que ponga en riesgo al paciente. Importante en cuanto a las complicaciones, principalmente neurológicas, el Zika es una de las causas virales del síndrome Guillain-Barré, también de enfermedades que comprometen la mielina, como las mielitis y meningoencefalitis. También de cuando identificamos una gestante con diagnóstico de Zika, hay que manifestarle y tener bastante seguimiento en cuanto a las malformaciones fetales y el neurodesarrollo que se pueden encontrar. Principalmente está siendo microcefalia, calcificaciones intracraneales y por estas mismas manifestaciones el paciente, el neonato puede llegar a presentar un retraso en el desarrollo. También importante, ya que pues está dado por el mismo vector, podemos llegar a presentar una coinfección con dengue y chikungunya, por lo cual va a estar aumentada la severidad de la sintomatología y de las mismas complicaciones que puede llegar a presentar el paciente. En cuanto al diagnóstico, la primera línea es la PCR en sangre, que se puede realizar los primeros 5 días de cuadro, o en orina hasta los 14 días. El IgM de Zika, que es detectable después de la primera semana. Una serología diferencial para hacer este diagnóstico diferencial, en que si tenemos una coinfección respecto a dengue y chikungunya.
Y en gestantes nuevamente, y tener súper en cuenta esto, es que se tiene que confirmar por laboratorio sí o sí, sin ninguna excepción, por este tipo de malformaciones que puede llegar a tener el producto de la gestación. En cuanto al manejo, no hay un manejo antiviral específico, entonces consiste en hidratación principalmente, antitérmicos o antipiréticos. Nuevamente, misma recomendación que había hecho Santi anteriormente, evitar el uso de AINES antes de que descartemos una coinfección por dengue por este mismo riesgo hemorrágico. Lo mismo antihistamínicos para el prurito, ya que pues dijimos que la manifestación dermatológica era muy pruriginosa. Y en gestantes también está súper indicado hacer una referencia y un manejo continuo con obstetricia y con ecografías bastante continuos para hacer pues un seguimiento seriado. Y a manera de resumen, una tablita que nos diferencia las manifestaciones entre dengue, chikungunya y Zika. Por ejemplo, la erupción va a ser más característica del Zika, igualmente que la conjuntivitis, la artralgia y la artritis inflamatoria, muy característica del chikungunya, y manifestaciones como la hemorragia y el choque ya van a ser más distintivas del dengue. Por último, pasando a la enfermedad de Chagas, casi que eh, en medida muy general, es causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, y su principal vector es el triatomino, lo que aquí en Colombia conocemos como el pito. En 2021 se notificaron 27 casos agudos con una letalidad del 12,5% y Colombia actualmente tiene alrededor de 437.960 casos de Chagas, principalmente concentrados en la región andina. Las manifestaciones clínicas va a tener un periodo de incubación de entre 1 a 2 semanas y una fase aguda que dura de 8 a 12. Los síntomas son leves e inespecíficos como fiebre, cefalea, mialgias, linfadenopatía y anorexia, pero es importante encontrar signos que nos hablen de la entrada del parásito. De estos hablamos dos, principalmente el chagoma, que va a ser una zona de endurecimiento, eritema, dolorosa en la piel, y el signo de Romaña, la cual va a ser un edema indoloro, bipalpebral y de tejidos perioculares, que por lo general va a ser unilateral. El diagnóstico, pues se tiene que sospechar en pacientes en zonas de riesgo, que tengan viviendas con paredes de adobe o techos de paja. Se puede detectar mediante la microscopía, al igual que la malaria. Entonces, por ejemplo, aquí un frotis de sangre periférica y se encontró el tripanosoma, pero la herramienta de elección va a ser la PCR. El manejo va a ser sintomático. En casos graves podemos usar corticosteroides. En todos los pacientes tenemos que dar manejo antitripanosómico, el cual va a estar dado por benzimidazol, el cual va a ser de manera gradual. El primer día vamos a dar un cuarto de la dosis máxima. Posteriormente, en el segundo o tercer día, vamos a dar un medio de la dosis que le vamos a dar. Y el cuarto día, al día 60, vamos a dar la dosis máxima tolerada. Y bueno, ya para dar un cierre pues a esta presentación y pues mensajes para llevar a casa, pues súper importante ya que estamos en un contexto de un país endémico que es Colombia para enfermedades tropicales, considerar los múltiples diagnósticos diferenciales para el síndrome febril de acuerdo pues a la presentación clínica del paciente, su contexto social y pues el estado clínico general para entender cuáles son las medidas que tengo que hacer desde un servicio de urgencias. También importante reconocer los signos de alarma para hacer un tratamiento de abordaje oportuno. Un poquito también de epidemiología nos va a permitir orientar también la sospecha clínica y diagnosticarlo de acuerdo a las enfermedades más prevalentes. Y por último, súper importante que nosotros como personal de la salud estemos en capacidad de hacer una educación al paciente respecto a la promoción de la prevención de estas enfermedades tropicales, la reducción de los factores de riesgo que les comentamos principalmente a través de las vías de transmisión y la identificación de los signos de alarma y la no reinfección de estas mismas patologías. Y pues ya les dejamos como conclusión y para que se orienten un poquito también este esquema que nos gustó mucho en el que pues podemos entender el síndrome febril de acuerdo a las manifestaciones sindrómicas a nivel de exantemas, hemorragias, compromiso respiratorio, manifestaciones como la ictericia, enopatías y nos va a permitir orientar como los múltiples diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta pues en la sala de urgencias y orientar mejor el diagnóstico del paciente. Muchas gracias. Listo, perfecto. Santiago, Paula, muchísimas gracias por la charla. De verdad, muy, muy buena presentación y muy buen manejo del tema. No sé si de pronto tengan por privado alguna pregunta. En el chat general, por ahora no hay ninguna pregunta,
Damos paso pues a la doctora Zaira Rojas por si de pronto tiene algún comentario. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Hola, doctora, buenas noches. Chicos, felicitaciones, muy buena la charla. Yo sé que es amplio para todos que estuvieron presentes en la charla. Yo sé que es un tema amplio, no es fácil hacer el abordaje, pero ustedes lo hicieron muy chévere, muy adecuada a la charla. Es difícil querer abordar muchas enfermedades en una sola charla, pero pues creo que lo hicieron de la mejor manera. Muy bien el enfoque para el tema de enfermedades infecciosas y pues aquí en el trópico, pues que estamos en el trópico. Entonces, pues nada, la verdad, yo solo quiero felicitarlos, muy juiciosos, y pues nada, si tienen preguntas, pues aquí estamos. Listo, si quieres, Sebastián, por favor, pues abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Nada, primero felicitar a Santiago y a Paula por la presentación, de verdad, muy, muy, muy completa. Y nada, pues yo tengo dos preguntas principalmente. La primera es que, pues, sabemos que pues, hay ciertos síntomas o signos característicos de cada enfermedad, sin embargo, pues puede ser que no se presenten incluso. Mi pregunta va más orientada a si hay un paciente que tiene, por ejemplo, fiebre, ictericia, trombocitopenia, que tal vez son signos de gravedad. ¿Qué estrategias diagnósticas pueden haber para diferenciar rápidamente, por ejemplo, entre una leptospirosis grave, un dengue grave o de pronto una fiebre amarilla, considerando que muchas veces las pruebas rápidas pueden ser negativas? Bueno, ahí sí es un poco difícil, pero es más que todo el contexto de la enfermedad y cómo están los signos del paciente, cómo es el paciente y las zonas endémicas donde estuvo el paciente. Entonces, para lectospira, de pronto en esos pacientes lo que podemos hacer o poder distinguir las enfermedades es pedirles una función hepática, incluso hasta una ecografía patobiliar, podemos ver la diferencia de las enfermedades. Si vemos que es una lectospira, podemos encontrar en estos pacientes con una función hepática bien elevada que no se va a presentar en las otras enfermedades. Ok, listo, doctora, muchas gracias. Y la Bueno. otra pregunta que tenía puntual era como qué tan frecuente pues se consideran dentro de nuestra zona colombiana las coinfecciones, por ejemplo, dengue y malaria y dengue y leptospirosis, por ejemplo, y Uy, pues qué no. implicaciones clínicas se tendrían para el diagnóstico y manejo inicial en áreas pues acá colombianas. Pues la verdad que yo conozca que se vean infecciones así, la verdad no conozco y pues creo que esa pregunta te la debo porque no, no, no lo he escuchado. Realmente de presentarse seguramente sí, pero no creo que sea tan común. Y lo otro del manejo, pues depende de dónde estés, ¿no? Porque si estás en un primer nivel, creo que es el manejo inicial, lo que tengas, líquidos, manejo sintomático y ir evaluando los signos de alarma de cada paciente, porque si necesitas sacarlos si está con signos de alarma, necesitas sacarlo de un primer nivel, pues es lo inicial que deberías hacer. No sé Listo, si te doctora, muchas respondo a tu gracias. pregunta. Sí, sí, principalmente sí tenía la duda más que todo como en zonas, digamos, de primer nivel, Sí. pero pues sí, quería saber si había algún cambio específicamente, pero no, No, ya no, con eso no, me lo que respondió. tengas, o sea, lo que tengas, ¿sí? O sea, si es un primer nivel y solo tienes para ponerle volumen, el volumen los líquidos que tengas, pues no es necesariamente solamente lactato, porque la guía dice lactato, no, pues si tienes solución y le puedes poner solución, pues nada, arrancar con lo que tengas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vale. Perfecto, muchísimas gracias a todos por asistir, muchas gracias doctora por su colaboración, a Santiago y a Paula, nuevamente felicitaciones, los invitamos pues a nuestra próxima charla sobre fiebre amarilla, que estén muy bien. Cuidado a todos, Gracias, buenas hasta noches. luego.